pie para leerla. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 12 al 14. Y dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Oramos. Padre, te damos gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por un día más de vida, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, con mis hermanos y de poder compartir de tu palabra. Te ruego que me ayudes, que me asistas, Señor, a poder ser fiel, Señor, exponiendo tu palabra, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu me guíe. Y te pido, Señor, que prepares los corazones, Señor, nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Dándote las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento si así lo desea. Como veíamos la semana pasada, hoy vamos a continuar. Vamos a terminar esta segunda oración que el apóstol Pablo hace a los colosenses. Como vimos, nuestro hermano Matías la semana pasada nos había hablado que desde el versículo 9, el versículo 11, que Pablo, ¿no? y los que estaban, los colaboradores de Pablo, no cesaban de orar por los colosenses. Y dice que le pedían, ¿no? Pero no le pedían cualquier cosa. Dice que le pedían estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y como vino esta palabra llenos, estar repleto, estar controlados. Ellos debían estar controlados por la voluntad de Dios. Y la manera en que nosotros podemos entender cómo Dios quiere que sea mi vida es esta, conociendo su voluntad. ¿Cómo sé que voy a ser un buen cristiano? ¿Cómo sé que tengo que ser un buen padre? A través de las Escrituras, conociendo la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos venía hablando nuestro hermano. Y este conocimiento no es un conocimiento humano, es un conocimiento espiritual. Y se hace a través de la obra del Espíritu Santo que obra en cada uno de los creyentes. ¿Y para qué era esto? Y lo sigue diciendo en el versículo 10, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor. Pablo le dice por qué debían comportarse, a aceptar la voluntad del Señor, porque debían andar como es digno del Señor. Y si no conocemos la voluntad del Señor, no podemos agradarle, no podemos vivir dignamente. Y nos daba 3 maneras de las cuales podíamos vivir como el Señor nos manda. Y una era agradándola en todo. En todo es todo. No nos da ningún margen para decir, bueno, yo lo quiero agradar al Señor con mis labios, con la prédica, pero no con mi bolsillo. No, dice en todo, no nos da margen de nada. No solamente en todo, sino dice llevando frutos. Y no solamente llevando frutos, sino creciendo en todo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que vimos la semana pasada. Y ahora el apóstol Pablo les va a seguir hablando de esta carta, les va a decir, ¿no?, que ustedes pueden hacer esto y les va a dar la razón por las cuales ellos pueden hacer estas cosas, hacer la voluntad del Señor, vivir como es digno del Señor. Y no solamente nos va a decir eso, sino también nos va a dar la razón. El apóstol nos va a decir que debemos con gozo agradar al Padre. Dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Dando gracias con gozo. Con gozo no es algo sentimental. El gozo no tiene que ver con mis sentimientos. Hoy estoy contento, hoy estoy alegre y cuando estoy triste ya no tengo gozo. No, el gozo es algo que está siempre en el cristiano. Un creyente debe estar gozoso siempre. No estoy diciendo que no sufra, si pasamos por aflicciones, estemos pasando una situación incómoda, no suframos.
No estoy diciendo que no tengamos tristeza. No estoy diciendo eso. Eso es sentimiento. Yo estoy hablando que el cristiano debe estar gozoso. No importa la circunstancia. No importa la razón por la cual esté atravesando. Y no solamente nos dice que debemos estar gozosos, sino que dice que debemos estar agradecidos. Y agradecidos al Padre. Y nos va a dar, a través de lo que falta del versículo 12, versículo 13 y el versículo 14, nos va a dar la razón por la cual cada creyente debe estar gozoso y agradecidos al Padre. Nos va a dar el motivo. Y el primer motivo que Pablo nos da es que dice que nos hizo aptos. Y esta palabra aptos literalmente significa calificar o declarar con derecho. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo? Que Dios nos ha calificado, que Dios nos ha aprobado, que Dios nos dio el derecho. ¿Y de qué? ¿Derecho a qué nos dio? ¿A qué fuimos aprobados? ¿Qué es eso lo que Pablo está diciendo, lo que nos está llevando a los colosenses a entender que ellos deberían ser gozosos, agradecidos al Padre? Dice porque son aptos. ¿Y aptos para qué somos? ¿Cuál es la razón por la cual somos aptos? ¿Qué es lo que dice? Dice que Pablo le dice a los colosenses que fueron aptos. Y no solamente le dice a los colosenses, porque dice, nos hizo. Pablo, Timoteo, que estaba con Pablo, también están incluidos en esta promesa. Y nosotros también, hermanos, estamos en esta promesa. Dice que nos hizo aptos, pero nos hizo aptos no por nuestras fuerzas, no porque seamos mejores que otros. No, nos hizo aptos a la medida de la obra consumada en Cristo. Por eso somos aptos. Y ahora nos va a dar el motivo, ¿no?, del cual somos aptos. Y ese motivo es que nos hizo aptos para participar de la herencia. Estamos preparados. Él nos preparó, Él nos dio una herencia y nos calificó para poder recibir esa herencia. Nos dio el derecho de poder recibir esa herencia. Algo que por nuestras fuerzas, algo que por nuestros méritos es imposible conseguir, es imposible poder llegar a agradarle al Señor. Es imposible. Él nos hizo aptos, Él nos capacitó, Él nos dio ese derecho de tener esta herencia. ¿Y qué heredamos? ¿No? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que Él nos heredó? ¿Qué es lo que nos dio? Y en primer lugar nos heredó la vida eterna. Y cuando hablamos de la vida eterna, es mucho más que una existencia sin límites, ¿no? Es mucho más. ¿Por qué? Porque recordemos cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, o cuando el Señor nos llame antes, dice que nos va a dar un cuerpo glorificado, un cuerpo preparado, capacitado para poder recibirle, para poder verle cara a cara como Él es. Un cuerpo preparado, eterno. Pero también dice las Escrituras que aquellos que rechazan a Cristo van a tener un cuerpo preparado, pero para soportar el castigo eterno. No solamente es la eternidad, es la eternidad con Cristo. Eso es lo que nos da, en primer lugar. En segundo lugar, nos muestra que esta herencia comprende la posesión de la tierra. Así como el pueblo de Israel le había prometido esa tierra y la conquistó a través de Josué, está todo en las Escrituras. Así también nosotros tenemos prometido en nuestra tierra, nuestro lugar. Pero nuestra promesa no es algo en este mundo, como Israel, sino nuestra promesa está en el futuro, está en los cielos, esperándonos en nuestro lugar. Nuestra promesa está ahí y debemos ser pacientes. Y eso nos debe llevar también a pensar que nada de lo que está en esta tierra, nada de lo que me puedo llegar a afanar por las cosas de esta tierra, me las voy a llevar, porque nada me sirve. Allá no me sirve nada. Por eso no debemos afanarnos en las cosas de este mundo.
Debemos estar gozosos, sabiendo que tenemos vida eterna, sabiendo que el Señor nos dio una porción de tierra, allí en el cielo. Es algo que solamente es para sus hijos. No tenemos que fijarnos en las cosas materiales. No digo que está mal tener cosas en este mundo, no estoy diciendo eso. Pero afanarnos en las cosas de este mundo, vivir en esta decadencia que trae el mundo, que tenés que tener lo mejor, lo más nuevo, lo más espectacular. ¿No? Si entramos en este consumismo, nos olvidamos, nunca vamos a estar gozosos, nunca vamos a estar agradecidos al Señor. ¿Por qué? Porque siempre vamos a querer más, siempre vamos a querer lo último. Y en tercer lugar, heredamos todas las promesas. ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar alegres? ¿No? De la herencia que el Señor nos ha dado. Y dice que estas promesas, esta herencia que hemos recibido de la vida eterna, de esta porción de tierra y estas promesas, no es para todas las personas, sino es para los santos en luz, a quienes han sido separados de este mundo, los cuales Dios apartó, nos sacó y nos dio una herencia para los creyentes, para los hijos de Dios, para los verdaderos hijos de Dios, aquellos que van a buscar su buena voluntad, que le quieren agradar en todo, aquellos que llevan fruto, aquellos que crecen espiritualmente a sus verdaderos hijos. No a personas que dicen ser cristianas y viven peor que el mundo, sino vemos que hay pautas. Y el apóstol Pablo, así como venía avisándonos de estos versículos, cómo debe ser nuestra vida, ahora nos está explicando por qué debemos ser agradecidos. Y Pablo ahora nos va a mostrar por qué debemos ser agradecidos al Padre, nos va a seguir mostrando. Así como vimos que Él nos hizo aptos, Él nos dio una herencia, ahora nos va a decir que nos ha libertado. Fíjate que dice en el versículo 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El cual sigue hablando del Padre. Sigue hablando del Padre. Cuando habla del cual, acá está hablando del Padre, como vimos en el versículo anterior. Dice que nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. Antes no solamente no éramos aptos, sino que estábamos atrapados en el poder de las tinieblas. Éramos esclavos. Estábamos en tinieblas. Y merecíamos una condenación. En otras palabras, no teníamos esperanza de escapar de las tinieblas. Nosotros no podríamos librarnos de esa culpa y la sentencia por el pecado. Como dice Romanos, la paga del pecado es muerte. Y ninguno teníamos la capacidad de poder hacerlo. Ninguno. Y el Padre, en su gran misericordia, nos ha liberado de las potestades de las tinieblas. Y no solo que nos liberó, no es que nos liberó y nos dejó sueltos por ahí para que nosotros tratemos de ver qué podíamos hacer, sino dice que nos trasladó al reino de su amado Hijo. No solamente nos hizo aptos, no solamente nos dio una herencia, no solamente nos libertó, sino que dice que nos trasladó, nos sacó de las tinieblas, del gobierno de Satanás, del pecado, y nos pasó al gobierno de su amado Hijo, nuestro Rey. Fíjate qué hermoso, ¿no? Y viendo, y todavía no terminamos estos versículos, y con todo lo que vemos, con todo lo que el apóstol Pablo les va diciendo a los colosenses, es imposible, hermanos, que no podamos estar con gozo agradeciéndole cada día a nuestro Padre por lo que ha hecho. Y muchas veces
en vez de agradecerle, lo único que hacemos es quejarnos por las situaciones por las que estamos pasando, quejándonos del Señor, así como el pueblo de Israel se quejaba, lo habían sacado de Egipto y se quejaba. Así somos nosotros. En vez de ser agradecidos, estar con gozo por lo que está haciendo el Señor, por lo que hizo en nosotros, nos olvidamos de eso. Dice que Él nos pasó al reino de Dios. Ahora nuestro Rey es su Hijo amado, para que todos nosotros viviéramos en un reino nuevo. Antes estábamos bajo las potestades de las tinieblas, ahora nuestro Rey, como dijimos, es su amado Hijo. Pero esta libertad también conlleva responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad como ciudadanos de su reino es que debemos representar al Rey de una manera digna. ¿Y cómo podemos representar a este Rey de una manera digna? Conociendo su voluntad, creciendo en conocimiento, llevando fruto, agradándole en todo. Esa es la forma que nosotros debemos demostrar que estamos agradecidos al Señor. Debemos ser agradecidos, porque Él nos hizo aptos, recuerden, nos capacitó, nos dio una herencia, nos libertó de las tinieblas, nos pasó al reino de su amado Hijo, pero también nos dio redención y perdonó nuestros pecados. ¡Qué maravilloso! No, a medida que vamos avanzando en esta carta, en esta segunda oración del apóstol Pablo a los colosenses, es imposible no ver la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Es imposible. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la palabra redención que utiliza Pablo, la idea es que Cristo pagó el precio para liberarnos. Eso es lo que le estaba queriendo decir Pablo. Aquí en quien tenemos, ¿no? Está hablando de Cristo, su Hijo amado. En Él tenemos redención. Él pagó ese precio. Y el precio era muerte. Y Él pagó. Él dio su vida voluntariamente por amor a nosotros. Por amor y obediencia al Padre. Él se entregó a sí mismo ahí en la cruz. Y a través de su sangre fuimos comprados. Fuimos libertados en la cruz por Cristo y nunca más vamos a volver a ser esclavizados. Cristo no nos compró y no nos rescató para volvernos, para no volver más a la esclavitud. Él nos rescató, Él nos libertó. Y ya nunca más vamos a ser esclavos del pecado. No vamos a ser más esclavos de Satanás, sino ahora vamos a ser esclavos de nuestro Señor. Le vamos a amar, le vamos a querer agradar en todo. ¿Por qué? Por lo que Él está haciendo en nosotros. Porque vemos su misericordia, siendo pecadores, siendo personas que aborrecíamos a Él. Él así todo envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Ahora estamos completamente libres
Y estamos libres no porque yo haya tenido algún mérito, no es porque tengamos algo que nos haga mejor que otras personas, no. Somos libres porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados. Ahí en la cruz. Y esta redención trae como resultado el perdón de nuestros pecados. Al ser redimidos por la sangre de Cristo, al ser comprados, todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Todos nuestros pecados fueron perdonados y fueron sacados de la presencia. El Señor ya no los cuenta. Ahora somos vistos como a través de Cristo. Y somos vistos por Dios justificados, no por mis méritos, no por lo que yo haga, sino porque el Padre nos ve a través de su Hijo y nos ve santos, redimidos. Y eso es por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Él pagó el precio. ¿Sabes? Y esto no es algo que se me ocurrió a mí o el Señor hizo algo a las apuradas. ¿No? Este plan maravilloso, Dios ya lo preparó antes de la eternidad. Él ya lo tenía preparado. Y acá lo que hemos visto en estos versículos no lo dice explícitamente, pero sí está implícitamente. Es el Evangelio, hermano. Fíjese cuán importante es la predicación del Evangelio. Sin el Evangelio es imposible conocer nuestra verdad. Es imposible que Dios nos haga aptos, que Dios nos dé una herencia, que nos libre del poder de las tinieblas y nos pase al reino de su amado Hijo. Dios mismo fue el que preparó este plan de salvación para nosotros. Y Cristo voluntariamente se entregó para cumplir. ¿Cómo no estar agradecido, hermano, de mi Padre, de mi Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo no estar agradecidos? Y si nuestra vida estamos más ocupados por nuestros problemas, nuestras aflicciones, debemos ir al Padre y pedirle perdón por habernos olvidado lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha capacitado, Él nos ha dado el derecho de ser sus hijos y nos ha redimido, nos ha perdonado y ahora somos su pueblo. ¿Cómo no ser agradecidos? ¿Sabes, mi querido hermano, mi querida hermana? Si en esta mañana tú o yo hemos estado más ocupados en quejarnos por los problemas que estamos pasando que en ser agradecidos al Señor por lo que Él ha hecho, es momento de pedir perdón. De pedir al Señor misericordia y que me enseñe a amarle, que me enseñe a estar gozoso y agradecido a mi Padre, no importa las circunstancias por las que atraviese. Porque Él diseñó un plan magnífico, un plan de salvación, en el cual hoy podemos decir que somos parte de su pueblo. Y si tú vienes por primera vez, o te has dado cuenta que tu vida era una mentira, tu vida no era realmente de un cristiano, hoy es el momento de que vengas a Cristo.
No porque seas joven, no porque tengas buena salud, piensas que vas a tener mucho tiempo para arrepentirte. No, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Ven a Cristo, porque es el único camino para poder ser salvos. Es el único camino que nos quita de la ira del Dios Padre y nos hace aptos para pertenecer a su reino. Así que yo te animo, hermano. Te animo, hermano. Y a ti que vienes por primera vez también te animo a que vengas a Cristo. Que vengas a Él. En Él hay redención y perdón de pecados. Señor, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, Señor, que hables, Señor, a nuestros corazones.